Bienvenidos. Del tiempo transitorio, nada en tierra quedará. Con tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios. Bienvenidos al tema Último Mensajero. Texto bíblico Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Muchas gracias por su gentil atención. Tener completamente aparejada a la novia terrenal es la comisión al último mensajero. Vino a precursar la segunda venida del Señor, tal como Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida, porque así es la conducta del incambiable Dios. Y esta es la fe a establecer, pues todos los religiosos dicen que el Señor Jesucristo vuelve otra vez, mas la Biblia promete un precursor antes de su venida. Mateo 17:11 dice: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Antes de la segunda venida tiene que haber restauración. Y para cumplir esta escritura, Dios iba a enviar un vaso, un hombre, un profeta. Cuando cundía caos religioso, Dios siempre enviaba un profeta para colocar todo nuevamente en orden, y en armonía con esa conducta, Dios envió al último mensajero para restaurarnos a lo original, al hacernos conocer todos los misterios escondidos por las edades. Mire, la iglesia, la educación, las cárceles, la economía, nunca va a cambiar al ser humano. Lo único que puede cambiarlo es Dios mismo. Y siendo Dios espíritu, utiliza su varón para comunicar sus planes. Así que Él es el que trae la voz de Dios. Por eso es que se tiene que oír, pues la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en este tiempo de tanta oscuridad escritural, Dios usó un vaso, y este varón entregó su cuerpo, espíritu y alma a las manos del Señor al 100%. Así Dios usaría a este hombre como un orador utiliza un micrófono. Usted oye lo que sale de él, pero existe una inteligencia tras ese micrófono. Nos aclararía, por ejemplo, que había un libro sellado y que nadie podía abrirlo. Apocalipsis 5. Y Juan lloraba por eso. Posible vio a todos los apóstoles, profetas, que no podían abrirlo. Es que este libro tenía que ser abierto solo
en el tiempo del fin. Y para este evento, Dios tendría que tener sobre la tierra a un mensajero, a un profeta, porque la palabra solo viene al profeta. Prosiguiendo con Apocalipsis 5, al ver que Juan lloraba, uno de los 24 ancianos le dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido, y él lo hará. Juan se alegró y se volteó para ver el león abrir el libro, pero cuando él ve la visión, ve a un cordero como inmolado, porque Jesucristo en la forma de león nunca había pagado el precio. Jesucristo en forma de cordero sí lo había hecho. Nadie podía abrir el libro excepto el que había pagado el precio, el que había muerto por toda la humanidad. Recordemos que allá en el Edén, Adán, siendo un Dios amateur, había perdido todo, canjeó todo lo que Dios le había dado por pararse al lado de la mujer. Ella había sido seducida, pero siendo que Adán era un atributo de Dios, se entregó por ella, así como Jesucristo se entregó por usted y por mí, el esposo entregándose por su esposa. Adán hizo lo mismo, tuvo que morir, subirse al árbol y morir, siendo un tipo perfecto del Señor Jesucristo, porque la Biblia dice: maldito el que muere en un madero, árbol. El Señor Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados sobre un madero, cruz. Adán cayó y la línea de vida eterna se quebró, mas el Señor Jesucristo vino a redimirla de nuevo hace más de 2000 años y prometió que en el tiempo final todo lo que el Señor redimió va a ser restaurado. Por eso es que estamos viviendo en el tiempo en que los muertos en Cristo se van a levantar primero, porque tiene que haber vida eterna manifestada sobre la tierra. Y eso es lo que vio Juan, pues la sangre de ese cordero daba el derecho para que ese libro fuera abierto. En ese libro están inscritos todos los nombres de todos los hijos que jamás habían sido salvos. Tenía que abrirse el libro para que Dios empiece a llamar por nombre. Hoy se está pasando lista. Miramos que en Apocalipsis 5 el libro estaba sellado, pero en Apocalipsis capítulo 10 está abierto. Y dice que bajó un ángel fuerte del cielo con el libro abierto, envuelto en una nube. Era el Señor Jesucristo bajando, porque en la tierra estaba el último mensajero, y entrega el libro al séptimo ángel. Dios envió mensajeros uno tras otro a cada edad, y cuando la oscuridad inunda este mundo, el ángel fuerte baja del cielo con el libro abierto y lo entrega al último mensajero para que éste declare todos los misterios ocultos. Mas se nos aclara a nosotros, al grupo que cree la palabra al 100%, que al recibir estos misterios aclarados será muy dulce a la boca, pero amargo en el estómago. Hablar del mensaje es muy dulce, es muy agradable, pero vivirlo es amargo. Apocalipsis 10:10. Nuestro mensajero, tierna y dulcemente, nos aclara nuestros inicios como novia. Nos indica que el novio había muerto y 120 fueron al aposento alto a esperar que baje el Espíritu Santo en obediencia a lo que el Señor ya resucitado les había dicho. Hechos capítulo 1. Total,
obediencia a la palabra le da derecho a la señal, no importando cuánto gritemos o conozcamos. El Pentecostés es el inicio de la novia, es la primera iglesia, la original, y pasaron 20 años para establecer a Éfeso. La misma vida que estuvo en Jesucristo estuvo en ellos. Así como Jesús fue, así era esa iglesia primitiva. Pasando más de 115 años en ese espíritu. Pero se empezaron a relajar, a distraerse en otras ocupaciones que nunca le fueron ordenadas en la gran comisión. Allí el enemigo fue empezando a quitar la vida a la novia. El momento en que usted se relaja, entra el diablo para destruirle. Y pasaron las edades, Éfeso, Esmirna, llegando a Pérgamo. La novia tenía que pasar lo mismo que el novio, ser matado y sepultado. Eso sucedió en Pérgamo, y en Tiatira terminó de podrirse. Mas como Jesús fue llevado a la tumba y en 3 días resucitó, Mateo 12:40, así también sucedió con la novia. Empezó a surgir en Sardis, luego Filadelfia y finalmente la Odisea. Esos 3 días fueron Lutero, Wesley, Pentecostés. Después el Hijo del Hombre entró en escena, trayendo el mensaje para que la gente resucite. Antes que acontezca resurrección natural, tiene que suceder resurrección espiritual. La novia es gente resucitada espiritualmente, pues ella alcanzó su nuevo nacimiento. Para finalizar, es muy dulce saber que somos la novia terrenal, pero amargo es saber que tenemos que alcanzar a esa talla en nuestro diario vivir. No rehuir a esta responsabilidad. Estamos siendo aparejados, siendo restaurados por el último mensajero. Por eso, como eslabones de esa cadena que va a atar al diablo por 1000 años, nos estamos esforzando para alcanzar el peso requerido para conformar esa cadena. Contamos con toda la ayuda del Padre Celestial. Oremos. Amado Padre, gracias por el último mensajero que fue el grano de trigo novia. Y ahora nosotros estamos reproduciendo la vida que Él nos legó. Por los méritos del Señor Jesucristo oramos. Amén. En el incambiable Dios, en el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eterna, en el incambiable Dios. Cuando cese tu jornada y si fuiste fiel a Dios, un hogar tendrás en gloria y será felicidad. En el incambiable Dios.